A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salamun alaikum wa rahmatullah, con otra clase sobre las profecías. La clase de hoy es bastante corta porque son solo 3 páginas de las narraciones. El título dice disparos y transformaciones, transmutaciones. Vamos a ver qué dice estas narraciones. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: La yabitanna qawmun min hadhihi al-umma ala ta'amin wa sharabin wa lahbin. Un grupo de ese pueblo, de mi comunidad, quiere decir de los musulmanes, van a quedarse en la mesa de comida y vino, alcohol, y lahu significa todo lo que te va a distraer del recuerdo de Dios. Podemos decir son vicios, son distracciones que te hacen negligente del recuerdo de Dios. Se llama lahu. Los juegos, los vicios, perversiones, eso se llama lahu. Entonces, ¿qué le pasa? Un grupo de la comunidad musulmana que por la noche, por ejemplo, está en Halloween, están por la noche en algún, podemos decir, práctica sucio. Están bebiendo, comiendo, haciendo su perversidad. وَيُصْبِحُونَ. Llega la mañana. Toda la noche han pecado. Llega la mañana. وَقَدْ مُسِخُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرًا. Cuando llega la mañana, todo el mundo van a ver que ellos se transformaron en qirada, chimpancés, y khanazir, cerdos. Se convierten monos y cerdos. ¿Qué quiere decir esta narración? Por ejemplo, imagínense un grupo, por ejemplo, de los jóvenes, no sé, de los políticos, en una mesa, toda la noche están bebiendo, comiendo, haciendo sexo, cosas ilícitas. Entonces, por la mañana, asbahu, llega la mañana y se convierten en animales, en cerdos y chimpancés. Los sabios lo interpretaron de 2 formas. Siempre hemos dicho, en las narraciones hay 2 formas de la interpretación. La interpretación literal, confiando en las letras y significados superficiales de la letra, y también la interpretación intelectual, aplicarlo a la verdad palpable, comprensible para nosotros. Los que lo traducen como literal dicen, mira, esto de traducirlo literal es lo más confiable, porque vamos a lo más fiel, lo más fidedigno al texto. Porque lo mismo que el texto dice, un grupo de los musulmanes por la noche están corrompiéndose, están pervirtiéndose, comida, bebida alcohólica y vicios por la mañana se convierten. Entonces, ¿qué de ellos le va a convertir? El rostro, el cuerpo. Entonces, ahora por la noche tienen el cuerpo humano, por la mañana se van a transformarse al cuerpo animal, al cuerpo de chimpancé y cerdos. Eso es una interpretación. ¿Tiene algún problema? No. Pero bueno, es una interpretación que todo lo va a limitar en el texto y en las letras y de forma material. Pero algunos sabios lo interpretan, dicen, mira, chimpancé y cerdo tienen 2 caracteres destacados. El mono, la diferencia que tiene apariencia humana, pero imita los gestos. Quiere decir, el mono es como el ser humano que no utiliza la cabeza, solo hace imitaciones. ¿Por qué lo hace un mono? Para recibir la comida. Un mono fácilmente se convierte como tu esclavo, tu mercenario, te obedece. Y a él no le cuesta, a un mono imitar no le cuesta. A un mono tener una vida rutinaria, monótona, obediencia total, sumisión total, no le cuesta. En un circo tiene muchos chimpancés. Por una banana, el mono hace de todos los gestos.
sube arriba, abajo, hace patada, hace gestos, hace reír a la gente. Entonces dice, el mono tiene ciertos caracteres, conducta. Y el cerdo es sucio, lujurioso, sucio, sinvergüenza. Eso es el carácter del cerdo. Entonces, en la narración que dice, los musulmanes la yabitanna en una noche, con solo una noche del pecado, se van a convertirse como mercenarios sucios, pervertidos, lujuriosos, corruptos. Entonces ya van a salir del espíritu creyente. Puede ser que tengan el rostro de seres humanos. El rostro no se transmutado en el rostro de chimpancé o cerdo, pero la conducta es la misma. Entonces hemos dicho, hay dos interpretaciones, que vamos a decir, en el final de los tiempos va a transmutaciones del ser humano a los musulmanes por una noche del pecado se van a convertirse en mono, cerdos, y algunos dicen no, en la conducta van a ser igual. Hoy en día, si vamos a decir, en la conducta sí hay muchos ahora religiosos de Al-Azhar, muchos religiosos de Arabia Saudita realmente son chimpancés y cerdos, porque en la vida lo único que le importa es el poder, el dinero, imitan a los políticos, obedecen totalmente a los políticos, entonces de hecho son cerdos y monos. En siguiente narración, que también lo afirma esa nueva interpretación que hemos dicho, habla de la conducta del espíritu, lo que importa a Dios, ¿sí? Dice el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ, juro por Dios que me ha enviado por la verdad, لَا يُخْسَفَنَّ بِهِمْ, ellos van a arruinarse, la tierra arruinará a ellos, وَيَمْسَخُهُمْ قِرَادَةٌ وَخَنَازِيرٌ, y a ellos le va a transmutar en monos y cerdos. Pero parece que eso es después que la tierra arruina a ellos. Quiere decir en más allá, en el infierno, porque cuando en el infierno se ve el rostro de tu espíritu, como tu cuerpo tiene un rostro, el espíritu de cada nosotros tiene un rostro y ese rostro depende de nuestra conducta. Si nuestra conducta es de la luz, de la perfección, el rostro espiritual, suratul ma'nawi, esa imagen espiritual tuya va a ser de la luz. Pero si tu práctica es sucia, oscura, pecaminosa, tu rostro espiritual va a ser defectuosa, feísima, caricaturizada, de una forma asustante, ridículo, tu rostro espiritual. Entonces, en esa narración tal vez da referencia a ello. Quiere decir, esta gente, después de la muerte, van a ser chimpancés y cerdos. Después de la muerte, el cuerpo material se ha acabado, pero el rostro de cerdo y mono se continúa. Quiere decir, en las narraciones anteriores también está hablando de un rostro que permanece. Si fuese solo el rostro del cuerpo, quiere decir, vamos a hablar de una transmutación corporal de esos seres humanos a cerdos, entonces con la muerte se acabará, porque el cuerpo muere. El espíritu continúa en más allá con otro cuerpo. Pero esta narración, juntando con la otra narración, vamos a llegar a esa conclusión que está hablando de una transmutación espiritual. El espíritu va a ser el espíritu de cerdo. La imagen espiritual va a ser de un cerdo y de un mono, que es mucho peor. Vamos. Entonces, en siguiente narración, igual del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَغَذْفٌ فِي مُتَّخِذِ الْقَيْنَاتِ وَشَارِبِ الْخُمُورِ. En nuestra comunidad va a haber ruinas de la tierra y disparos. Qadf significa lo que viene del cielo. Hemos dicho, eso puede ser un relámpago, puede ser un disparo, puede ser un misil, lo que sea. Entonces, ¿a quiénes? A un grupo de los musulmanes, mientras ellos están tocando instrumentos musicales, cantando, bebiéndose alcohol, pervertiéndose, bailándose. وَضَرْبِ مَعَازِفَ, que están tocando tambores,
Y en ese momento, hatta yursilallahu alayhim, le va a mandar Dios un castigo, fayaghduna qiradatan wa khanazir, y por la mañana se convierten a chimpancés y cerdos. En siguiente narración, igual del mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dice: "Mimma yumassiruna misrun yuqalu lah al-Basra". Una de las ciudades que le han construido, según otras ciudades, es ciudad Basra, que ya es parecido al, que decir, imitaron en aquel entonces a la ciudad de Cairo, de Egipto. Quisieron hacer un Basra, así siguiendo el ejemplo de Cairo. فَإِنْ أَنْتَ وَرَدْتَهَا فَإِيَّاكَ وَمِقْصَفَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ سُلْطَانِهَا. Si usted entras en esa ciudad, mucho cuidado, que no vayas a Miqsafaha, los casinos, lugares de apuestas. No vete, cuando vas a la ciudad de Basra, mucho cuidado con los lugares nocturnos. Y el mercado de esta ciudad. ¿Por qué el mercado? Porque cuando en un mercado los negocios sean negocios ilícitos, la práctica y conducta de la gente va a ser una práctica sucia. Wababa sultaneha, mucho cuidado y acercarte al portal del gobernador. No te acerques a la puerta del gobernador. Quiere decir, no te acerques a los políticos de Ciudad de Basra, ni al mercado, no te acerques ni a la economía. No confíes en la economía de esa ciudad. No te acerques a los políticos de esa ciudad. No te metas en la política de esa ciudad. Y no te metas con lugares de artísticos, de arte, de casinos, no sé, influencers, celebrities. Estos tres son de peligro. فَإِنَّهَا سَيَكُونُ فِيهَا خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ. Porque en esa ciudad va a estar las tres. Khasfun, la ruina de la tierra. Wamashun, transmutaciones. Waqadfun, disparos, relámpagos del cielo que le llega. Ayatu dhalika ayamut al-adl. Si quieres saber cuál es la señal, muere en esa ciudad la justicia. La equidad muere. Quiere decir, va a haber una diferencia de las clases sociales muy alta. Una desigualdad, desequilibrio en la sociedad. وَيَفْشُ فِيهَا الْجَوْرُ وَشَهَدَةُ الزُّورِ. En ese momento de aniquilación, usted va a ver que en esa ciudad, falta de justicia, es muy famoso la opresión, la tiranía y dar testimonio falso. Usted va a ver que mucha gente fácilmente van a dar testimonio falso. Calumnias no le cuesta. Fácilmente calumnian uno a otro. وَيَكْثُرُ الزَّنَا. Y se aumenta la fornicación en esa ciudad. Estos son caracteres que esa ciudad está en la ruina. De nuevo vamos a decir, muere la justicia, se aumenta la opresión, testimonios falsos, calumnias, acusaciones, fake news y mucha fornicación. Una pregunta ahora surge, ¿acaso eso es solo para la ciudad de Basra en sur de Irak? ¿O nos está explicando las causas de la ruina, de aniquilación, de la maldición de una ciudad? Es como, por ejemplo, un médico te está describiendo a un enfermo. Dice, mira, tienes este síntoma, estos síntomas, eso quiere decir que tu enfermedad es bastante grave. ¿Acaso estos síntomas, si estarían en otra persona, no dice que esa persona también le ha afectado esa enfermedad tan grave? ¿Que solo son exclusivos estos síntomas para esta paciente? Es decir, otros pacientes tengan las mismas síntomas, las mismas caracteres de la enfermedad, ¿a ellos no le va a afectar? A mi parecer, yo creo que es algo general para todas las ciudades del mundo. Cualquier ciudad del mundo que va a tener estos caracteres son caracteres que muestran la ruina de la ciudad en el final de los tiempos. Entonces usted tiene que ir a buscar. En cualquier ciudad que haya estos cuatro caracteres, la justicia ya ha muerto. Ya la opresión está por todo lado, expuesto por todo lado.
yafshu fiha al-jawr, que es decir, el opresor no hace falta que esconde su opresión, lo hace en público, le da igual. Y calumnias, acusaciones, testimonios falsos, fake news, no le cuesta mentir a la gente. Y se aumenta fornicación. ¿Qué significa se aumenta la fornicación? A mi parecer es que se quitará el velo islámico. Es decir, las mujeres, para que haya mucha fornicación en una ciudad, las mujeres tienen que estar desnudas o semidesnudas, que no haya el velo, que haya muchos lugares que excita a los hombres, provoca a los hombres para que vayan a fornicar con las mujeres. Eso me parece. En siguiente narración del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, bueno, en la interpretación dice la palabra meqsaf, pues, se dice a lugares de los vicios, como casinos, bares y restaurantes que se le vende alcohol en estos, que son lugares de vicios. En siguiente narración, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice: Lam yajra fi bani Israel shay'un illa yakunu fi ummati mithlu. No le ha pasado a los hijos de Israel un suceso en la sociedad, sino que lo mismo se va a repetir a mi sociedad. Todo lo que pasó a los hijos de Israel, de la misma forma va a pasar a la comunidad musulmana. De eso tenemos muchas narraciones. Es decir, todo lo que hicieron los hijos de Israel, de nuevo lo van a hacer la comunidad musulmana. Si ellos, en ausencia del profeta Moisés, fueron por becerro y Samerí invitó a la gente a adorar al becerro y rechazaron al sucesor de Moisés, rechazaron a Aarón, el sucesor de Moisés, lo mismo pasó en el tiempo del profeta del Islam. Uno jugó el rol de Samerí, invitando hacia un becerro, rechazando al Imam Ali. Eso pasó, sí, lo mismo pasó. Si entre los hijos de Israel degollaron a Juan, un hijo de un profeta Zacarías, lo mismo pasó entre la comunidad musulmana. Ellos degollaron al Imam Hussein, el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es lo mismo. Es decir, toda la historia ya le va a pasar a los musulmanes. Toda la historia de los hijos de Israel se va a repetir, se va a aplicar a los musulmanes. Entonces aquí yo quiero tomar una conclusión. Entre los hijos de Israel, uno de los sucesos que pasó en las fuentes islámicas lo dice que cuando los hijos de Israel, después de Jacob, en el tiempo de José, ellos llegaron a Egipto, entonces en Egipto los egipcios faraones le estaban maltratando a los hijos de Israel. Entonces ellos, cuando ya estaban muy perseguidos, asesinados, esclavizados, sus mujeres prostituidas, forzadas, entonces en ese momento empezaron a llorar y suplicar para la venida de Moisés. En algunas narraciones dice que Dios apresuró, Dios hizo adelantar la venida de Moisés unos 170, unos 150 años, algunos dicen 200 años. Quiere decir, Moisés tenía que venir 2 siglos más tarde, pero porque la gente lloraron, imploraron a Dios, Dios hizo que Moisés venga más pronto. Si vamos a tomar esa narración que pasó a los hijos de Israel, que Moisés llegó como 2 siglos antes, juntando con esa narración todo lo que pasó a los hijos de Israel, de la misma forma pasará a los musulmanes. Si nosotros los musulmanes vamos a preparar el terreno para la venida del Imam Mahdi, llorando, haciendo nudba, implorando a Dios, lo mismo que hicieron los hijos de Israel. Es decir, ponemos la mano en la obra, preparando la tierra, como lo que está haciendo la Revolución Islámica. Como Ayatollah Khamenei dice, vamos a expandir la resistencia islámica en el mundo, rechazando a los opresores. Si eso vamos a hacerlo realmente bien, entonces podemos hacer que se apresure la venida del Imam Mahdi, inshallah. Tanto en esa narración dice, todo lo que pasó a los hijos de Israel le va a pasar lo mismo a la comunidad musulmana. Hatta al-khasfu wal-mashu wal-qadf. Incluso la ruina de la tierra y la transmutación
y los disparos, los relámpagos, fuegos que llegan del cielo. En siguiente narración, el imam Sadiq alayhi salam dice, Tahiju rayhu zawra. Va a llegar una tormenta fuerte hacia ciudad de Bagdad y de ahí va para Tigres. Tigres es Tigris, es el río Dejla, Tigris, que está en Bagdad. فَيَفْزَعُونَ إِلَى عُلَمَائِهِمْ. Entonces la gente muy asustado cuando van a ver estas tormentas. Eso es tormenta, ¿cómo se llama? Natural, que estamos hablando de un fenómeno de aire fuerte, se llama tormenta, o es una tormenta social, un disturbio social que lo dice, ese fitna que lo llama tormenta. Dios sabe. Entonces dice, la gente van a refugiarse al lado de los sabios. Pero estos sabios que no son practicantes, فَيَجِدُونَهُمْ قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا. La gente va a buscar auxilio donde los sabios. Pero van a ver que los sabios se transmutaron en chimpancés y cerdos. Que ya los sabios son inútiles, no sirven al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos por la plata y por el dinero, por la lujuria, se convirtieron corruptos. ¿Acaso se puede aplicar esto, por ejemplo, a Muqtada Sadr y el movimiento que está en Bagdad? Porque la gente de Bagdad, de un barrio que se llama Sadr, del barrio Sadr, se refugian a una persona que se llama Muqtada Sadr, que supuestamente es un sabio y piensan la gente que es un sabio, pero no lo es. Y van a encontrarlo que se ha transmutado en chimpancé, que solo imita las órdenes de Arabia Saudita y Estados Unidos. Es una persona que como cerdo es una persona lujuriosa que busca acostarse con muchas chicas. Dios sabe, no sabemos. Es como aplicar una narración en la vida real que hemos dicho no lo podemos hacer. Puede ser una opción, puede ser una alternativa que lo estamos pensando. Pero en realidad es esto, no lo sabemos. Puede ser 100 años más tarde, puede ser 200 años más tarde, pero lo importante que dice, va a haber una tormenta, la gente refiere a los sabios, eso es literal. Hay una tormenta en Bagdad, de Bagdad hacia Tigris, hacia el río. La gente van a refugiarse a los sabios, van a encontrar a los sabios que se transmutaron en cerdo y monos, en monos y cerdos. Exactamente eso que quiere decir, ya le hemos dado varias opciones. Dice, taswaddu wujuhuhum. El rostro de estos sabios se oscurece. Ya está oscurecido. ¿Qué quiere decir? ¿Que si la piel de ellos es, por ejemplo, de color oscuro? No. Seguramente esa palabra refiere a la conducta sucia. Es decir, estos sabios que viven en Bagdad, y eso refiere tal vez a los sabios sunita y shia, lo que sea. Pero ya se oscureció, es decir, son los sabios envenenados por lo material. وَتَزْرَقُ عُيُونُهُمْ. Y sus ojos son así. Tazraqo quiere decir, se convirtieron azules. ¿Qué significa esto? Sus ojos se convirtieron azules. Entonces los sabios, en la interpretación de esa narración, no hablaron nada. ¿Cómo una persona, su ojo se convierte azul? Mira la palabra. Tazraqu uyunuhum. Sus ojos de los sabios se convierte azul. Ahora tú entiendes a qué refiero ojo azul, como sangre azul. El ojo de la persona quiere decir la mirada de una persona. La mirada de una persona va a ser la mirada hacia la sangre azul, hacia el ojo azul, hacia el occidente, hacia los anglosajones, ¿sí? Hacia los vikingos. Entonces, estos sabios, oscurecido su carácter espiritual, tienen la mirada hacia el occidente. Entonces, ahí, mi conclusión es esto,
que en el final de los tiempos la gente iraquí va a refugiarse en los sabios, en Bagdad, pero van a ver que los sabios son monos y cerdos, imitan las órdenes que se les está dando. Son lujuriosos, buscan placeres materiales. Entonces se oscurece sus rostros porque son sucios en el pecado. Abusan de la religión. Y su mirada, su ojo es azul. Quiere decir, la mirada lo tienen hacia los ojos azules. La mirada, quiere decir, la obediencia, la dirección. ¿A quién obedecen? A los occidentales. Tal vez se puede interpretarlo como estadounidenses. Siguen a las órdenes de los Estados Unidos. Religiosos que en Bagdad obedecen a Estados Unidos. Tal vez. No lo podemos decir con toda seguridad. Entonces, el imam Sadiq alayhi salam dice, interpretando esa ley que le vamos a castigar antes del castigo grande con un castigo pequeño. Entonces, interpretando esa ley, el imam Sadiq alayhi salam dice, أي خزي أشد من أن يكون الرجل في بيته وأصحابه وعلى أخوانه ووسط عياله إذ شق أهله الجيوب عليه وصرخوا فيقول الناس ما هذا فيقال مسخ فلان الساعة وقد سأله صاحبه أبو بصير يكون هذا قيام القائم أو بعده فقال لا قبل. Esa narración, escúchalo bien. El imam Sadiq alayhi salam dice, esa humillación, este castigo que Dios le habla antes de llegar al castigo de más allá, es cuando una persona está sentada. Esa narración explica que la transmutación va a estar aquí en la tierra, antes de ir a más allá. Pero está hablando de una forma de transmutación que la familia se da cuenta de esa transformación del cerdo y mono. Que vamos a ver qué dice. Dice, ¿cuál es la humillación más grande para un hombre cuando está sentado junto con su familia y todo, entre los hermanos y familiares? De repente su familia se dan cuenta de su transmutación, de su transformación. Su familia empiezan a llorar de luto. Él está presente y su familia empiezan a llorar de luto y rascan el cuello llorando y van a gritar, esto se transformó, esto se transmutó. Gritan, ahora ya hemos sabido que él se transmutó, se transformó. Entonces Abu Basir, el compañero del imam Sadiq alayhi salam, dice, esto va a ser después de la venida del imam Mahdi o antes o después de la venida del imam Mahdi. Imam Sadiq alayhi salam dice, esto es antes de la venida del imam Mahdi. Entonces, ¿qué significado tiene esta transformación, transmutación? Ya, yo digo la misma interpretación que hemos dado. En la apariencia dice transmutación, transformación en chimpancé y cerdo. Y muchos lo han tomado como transformación corporal. Y ojo, tal vez del rostro. Pero yo lo digo, es como pertenecer a un grupo que son así. De repente su familia están comiendo la comida, se van a dar cuenta de que ese hombre se transformó entre los cerdos y monos. Entonces puede ser que yo voy a decir, tal vez es un partidario político, un grupo de los políticos o un grupo de la perversión. Por ejemplo, vamos a suponer LGTB. De repente esa familia saben que su hijo pertenece a ese grupo y empiezan a llorar y gritar. Van a decir, mi hijo se transmudó, se transformó. Y empiezan a llorar. Eso puede ser, sí, cómo no. Puede ser una interpretación. Pero también no podemos rechazar la transformación corporal en cerdo o mono o chimpancé. Eso tampoco lo podemos rechazar. Pero hemos dicho, nuestra interpretación es más acorde a la realidad actual que entendemos. Aunque no lo vamos a limitar las otras opciones o las otras interpretaciones. Entonces, dice que los sabios van a transformarse en corruptos, pervertidos, chimpancés y cerdos. Y qué lástima con ellos. El imam al-Kadhim alayhi salam dice en el final de los tiempos, تكثر الفتن في آفاق الأرض. En todos los territorios de la tierra, en todos los horizontes de la tierra, van a pasar muchos
conflictos, muchos fetan. Fetan significa disturbios. وَالْمَسْخُ فِي أَعْدَاءِ الْحَقِّ. Y los enemigos de la verdad se transmutan, se transforman. Los enemigos de la verdad. ¿En qué se van a transformarse? ¿En chimpancés y cerdos? ¿O van a transformarse en una conducta inhumana? Algunas narraciones, cuando hablan de sodomía, lo consideran una cosa que ya no pertenece a los seres humanos como ser humano, sino es una forma, una conducta más de los animales. Como algunos machos de los animales van a tener el coito con otros machos. Entre los animales sí hay. Algunos machos lo hacen. Entonces usted va a ver que esa narración tal vez da referencia a ello. En siguiente narración, igual del imam al-Kadhim alayhi salam, Musa ibn Ja'far el-Séptimo imam, dice وَمَسْخٌ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ حَتَّى يَصِيرُ قِرَادَةً وَخَنَازِيرٌ. Un grupo de la gente innovadora, ¿qué quiere decir innovadora? Las personas que no siguen las normas islámicas transforman las normas de Dios. Pueden ser de los judíos o cristianos o musulmanes, cualquier grupo de personas que rechaza la ley original de Dios y va a adaptar la ley según su lujuria. Eso tampoco está mal, está bien. Y quiere decir, va a poner su lujuria como la ley. Ellos son los que hacen innovaciones, los que fácilmente cambian las normas de Dios. Dios ha puesto una norma obligatoria, ellos fácilmente lo rechazan. Entonces, este grupo van a convertirse a cerdos y monos. Entonces, bueno, en el final de los tiempos vamos a tener muchos cerdos y monos. A'adhanallah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nos refugiamos en Dios de nuestras obras erradas y también de nuestros pecados. Nos refugiamos de las consecuencias de nuestras obras en Dios. Nos vamos a refugiar en Dios, porque no confiamos en las obras que estamos haciendo. Inshallah, Dios nos protege en el final de los tiempos de estas transmutaciones, de estas transformaciones espirituales y corporales, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.